El oso ruso ha perdido su mordida. Antes, una sola decisión en Moscú podía disparar los precios del gas y sacudir los mercados mundiales. Pero ahora esa era se está desvaneciendo rápidamente. Rusia, antes pilar de la energía y materias primas mundiales, ya no es clave en el sistema global. ¿Qué sucede cuando el control de una potencia desaparece? En el episodio de hoy de El Show de Infografías, explicamos por qué la economía global le da la espalda a Rusia. Al colapsar la Unión Soviética en 1991, Rusia parecía condenada al olvido económico. Pero en menos de una década, la riqueza de recursos cambió esa situación, convirtiendo a Rusia en un actor central en el escenario global. La transformación económica fue abrupta y dolorosa. Boris Yeltsin introdujo cosas que la mayoría de los ciudadanos soviéticos nunca habían visto antes. Precios de mercado, privatización, apertura comercial y reformas legales sobre propiedad privada y ley comercial. Esto buscaba mayor eficiencia y atraer inversión extranjera, considerada clave para reactivar el crecimiento. Lo que realmente ocurrió fue un caos. La eliminación de los controles de precios soviéticos provocó hiperinflación a principios de los años 90. En 1992, la inflación se disparó a miles de puntos porcentuales anualmente. La economía se contrajo y el Producto Interno Bruto de Rusia se redujo en aproximadamente un 40% entre 1991 y 1998. A pesar de sus recursos, fuerza laboral y base industrial, hubo varias razones para el declive: privatización rápida, venta de empresas estatales a precios bajos y sistemas bancarios y legales rezagados respecto al avance económico. Además, los tribunales y comités reguladores encargados de hacer cumplir contratos y prácticas comerciales eran débiles. Esto creó un entorno volátil donde la corrupción se desbordó. Tras el tumulto de los 90, Rusia repuntó a inicios de los 2000. Los precios del petróleo y otras materias primas exportadas por Rusia subieron mucho. El país acumuló reservas de divisas y usó las ganancias energéticas para pagar gran parte de la deuda externa heredada de la Unión Soviética. Los recursos energéticos representaron cerca del 80% del Producto Interno Bruto de Rusia en ese periodo. Cuando Vladimir Putin asumió el poder, el gobierno reformó los regímenes fiscales y controló la inflación para lograr estabilidad fiscal. Los lazos comerciales se expandieron. Para 2008, la Unión Europea representaba más de la mitad del comercio exterior total de Rusia. La energía era clave, pues en 2007 la Unión Europea importó 185 millones de toneladas de crudo ruso y cerca de 100 millones de toneladas equivalentes de gas natural. Rusia no solo era un proveedor, también era un guardián. Moscú tenía un enorme poder, no solo sobre los precios, sino también sobre las decisiones geopolíticas y estratégicas en todo el continente. La capacidad de limitar el suministro o subir precios permitía que una decisión del Kremlin causara caos en los mercados europeos. La agricultura seguía siendo clave para la economía rusa. Rusia exportaba grandes cantidades de trigo y fertilizantes. La ventaja en los precios proveniente de menores costos de producción, combinada con un rublo debilitado, ayudó a consolidar el papel de Rusia como proveedor global. También destacaba como productor mundial de trigo, fertilizantes, níquel y otros metales clave. Su dominio en metales como el paladio, que se utiliza en automóviles, pilas de combustible, joyería y componentes electrónicos, era especialmente importante. Pero todo este crecimiento tenía condiciones. La fuerte dependencia de Rusia de las exportaciones de energía la dejó vulnerable a caídas en los precios del petróleo, sanciones y cambios en la política energética global. La salud fiscal nacional solía depender de las ventas de petróleo y gas y la demanda extranjera. Otros sectores, como manufactura ajena al petróleo y gas, bienes de consumo y servicios, se rezagaron en su desarrollo. Esto se debía a que la riqueza energética distraía y distorsionaba los incentivos para una industrialización más amplia. La corrupción, la débil ley y el desarrollo desigual agravaron las vulnerabilidades estructurales. Aún así, durante su ascenso, la estrategia de Rusia parecía efectiva: extraer valor de los recursos naturales, usar las ganancias para estabilizar la economía, fortalecer su ejército y ejercer influencia geopolítica. Durante años, eso bastó para que la economía mundial considerara indispensable a Rusia. ¿Qué sucedió después? Cuando se trataba de energía, Europa solía tener una verdad muy simple y peligrosa. Moscú movía los hilos. En 2021, Rusia suministraba cerca de la mitad del gas natural importado por la Unión Europea, principalmente por gasoductos como Nord Stream, Yamal, cerrados en 2022, y Turkstream. Pero después de la invasión a Ucrania y las sanciones posteriores, Europa cambió rápidamente la forma en que hacía negocios y de dónde obtenía su energía. Actualmente,
la Unión Europea importa poco más del 10% de su gas desde Rusia, habiendo reducido significativamente su dependencia. La independencia del gas ruso se logró en pocos años. ¿Cómo logró Europa desvincularse tan rápido? La respuesta se debe a 3 factores: menor demanda, suministro alterno y transición energética. Primero, los europeos redujeron el consumo de gas. Tras el impacto de 2022, gobiernos y empresas promovieron la conservación. Los usuarios industriales optimizaron procesos, las redes eléctricas priorizaron la generación de mayor eficiencia y los hogares aislaron sus casas o cambiaron su comportamiento de calefacción. La Agencia Internacional de Energía informó que el consumo de gas en Europa cayó entre 2023 y 2024, ya que las energías renovables reemplazaron parte de la electricidad generada con combustibles fósiles. Con menor demanda, Europa requirió menos gas y petróleo ruso y redirigió rápido sus suministros. Las importaciones de gas natural licuado o gas natural licuado aumentaron considerablemente. Buques cisterna de Estados Unidos, Qatar, Argelia, Noruega y otros países cubrieron el vacío tras la reducción de los gasoductos. Para 2024, casi la mitad de las importaciones de gas natural licuado de Europa provenían de Estados Unidos. Este giro transatlántico hizo que la combinación de gas de Europa pasara de depender de gasoductos a ser globalmente flexible, reduciendo el impacto de cortes políticos repentinos. En tercer lugar, las inversiones en energía renovable aumentaron en Europa. Los gobiernos usaron la crisis energética para impulsar inversiones en energía eólica, solar y eficiencia. Las políticas y fondos de emergencia agilizaron permisos, actualizaron la red y desplegaron baterías. Las energías renovables reemplazaron una mayor parte de las necesidades energéticas que antes se cubrían con gas. La Agencia Internacional de Energía indica que el aumento de generación baja en carbono en el sector eléctrico fue clave para reducir la demanda de gas en Europa hasta 2024. Estas 3 tendencias no actuaron aisladas, sino que se alimentaron mutuamente. La menor demanda redujo la brecha para los nuevos proveedores. El gas natural licuado de países fuera de Rusia ayudó a estabilizar precios y disminuir la dependencia de gasoductos. Con voluntad política, los proyectos de energía limpia recibieron financiamiento y apoyo público. Sin embargo, esta reconfiguración implicó una gran ampliación y alto costo inicial. Construir o adaptar terminales de gas natural licuado, firmar acuerdos largos con proveedores lejanos y acelerar proyectos renovables requería mucho capital y consenso político. La Unión Europea y sus miembros gastaron miles de millones para asegurar suministros invernales, subsidiar reservas y apoyar infraestructura. Aunque esos costos fueron dolorosos a corto plazo, se consideró que asegurar la reducción de la vulnerabilidad ante un proveedor hostil valía la pena. La Comisión Europea fijó objetivos públicos para terminar las importaciones de gas ruso antes de 2027, reflejando metas económicas y geopolíticas. Esto nos lleva a la gran pregunta: ¿qué significa todo esto para la influencia de Rusia sobre Europa? La respuesta es que está bajando rápido. Si Europa sustituye proveedores con buques cisterna globales y baja la demanda con políticas y tecnología, Rusia pierde mucho de su poder energético como influencia. Eso no significa que el petróleo ruso esté fuera del juego, ya que todavía exporta a mercados en Asia y mantiene algunos lazos bilaterales. La época en que Moscú podía influir en las economías europeas con decisiones sobre oleoductos terminó. Los problemas económicos de Rusia no solo se deben a la Unión Europea. Muchas otras regiones también la han rechazado. Les va muy bien. Antes de 2022, el petróleo, metales y fertilizantes rusos llegaban a casi todos los continentes. Los países adquirían productos rusos por su abundancia y bajo costo, pero después de la invasión a Ucrania, las sanciones y los cambios en el mercado hicieron que los compradores buscaran alternativas rápidamente. Y lamentablemente para Rusia, las hallaron. Antes el crudo ruso era el 10% del suministro mundial, pero ahora su participación bajó porque Norteamérica, Sudamérica, África y Medio Oriente aumentaron su producción. Estados Unidos alcanzó un récord de 134 millones de barriles por día en agosto de 2024. Brasil y Guyana incrementaron la producción costa afuera en el Atlántico. En África, nuevas inversiones en Angola, Nigeria y Namibia han ampliado la capacidad, dando a los refinadores opciones lejos de los pozos siberianos. Incluso Kazajistán y Azerbaiyán han incrementado los envíos hacia el oeste a través de oleoductos no rusos, evitando la influencia de Moscú. Compradores asiáticos han firmado contratos a largo plazo de gas natural, licuado con proveedores como Qatar, Australia y Estados Unidos. Japón y Corea del Sur han invertido más en terminales de gas natural licuado, mientras que India negocia acuerdos largos con países del Golfo Pérsico. Estos movimientos han limitado las opciones de Moscú. Su gas ahora es solo una pequeña parte de los nuevos contratos tras 2022.
el dominio de Rusia en algunos metales disminuye. Los metales rusos representaron aproximadamente el 40% del paladio mundial y casi el 9% del níquel de alta pureza en 2021. Pero mineros en Canadá, Australia e Indonesia han aumentado la producción desde entonces. Los programas de reciclaje en Estados Unidos y Japón ahora recuperan más paladio de convertidores catalíticos. Para el níquel, las fundiciones indonesias con inversión china avanzan rápido. Los fertilizantes rusos han hecho lo mismo. Rusia era el principal exportador de fertilizantes nitrogenados. Las sanciones y restricciones hicieron que los precios subieran en 2022. La producción global creció para cubrir la demanda, y países como Brasil invirtieron en plantas de fertilizantes locales. Incluso grandes clientes como China e India, que aún compran petróleo y carbón ruso con descuento, están cubriéndose. China está invirtiendo miles de millones en campos petroleros nacionales como Dashing y en proyectos en el extranjero. Acelera el despliegue de energías renovables, con récords en instalaciones eólicas y solares. India firmó acuerdos con empresas en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos para diversificar importaciones de crudo. Trabaja para lograr autosuficiencia en fertilizantes con programas nacionales. Las sanciones han reforzado estas nuevas tendencias de mercado de una economía mundial libre de Rusia. Tras la invasión a Ucrania, varias naciones congelaron transacciones y el Banco Central ruso perdió acceso a cientos de miles de millones en reservas extranjeras. Se prohibió a los principales prestamistas cambiar dólares a euros y los bancos rusos perdieron acceso a sistemas de gestión de dinero. Los controles a la exportación impactaron aviación, tecnología y sector marítimo. Visa, Mastercard, Microsoft, Apple y muchas marcas globales se retiraron voluntariamente de Rusia. Estados Unidos prohibió importar petróleo, gas y carbón rusos en marzo de 2022 y el Reino Unido dejó de usar petróleo ruso a finales de ese año. Países neutrales como Suiza se sumaron a sanciones occidentales por primera vez en décadas y Singapur aplicó sus primeras sanciones unilaterales en 40 años. Además de las sanciones globales, Rusia enfrentó desinversiones masivas de empresas privadas. BP, Shell y ExxonMobil dejaron inversiones energéticas multimillonarias. McDonald's, Starbucks, Coca-Cola y Pepsi cerraron sus tiendas y IKEA cerró sus sucursales. E incluso la Federación Internacional Felina prohibió a los gatos rusos participar en competencias. Todas estas fuerzas han sofocado la capacidad de Rusia para dictar precios o amenazar el suministro. Los países de todo el mundo ahora pueden obtener energía y materias primas de varios proveedores. Incluso cuando Moscú vende a socios asiáticos, aplica grandes descuentos. El mundo pasó de la dependencia a la elección. Antes, una interrupción en Siberia elevaba los precios del fertilizante o níquel, pero ahora los comerciantes se respaldan con cargamentos de Chile, Indonesia o la costa del Golfo de Estados Unidos. Para la mayoría del mundo, la era de la inevitabilidad de los recursos rusos se desvanece rápidamente. Todo esto son malas noticias para Rusia, especialmente ahora que su economía de guerra comienza a desacelerarse. El impulso de Moscú por la producción bélica aceleró el crecimiento, pero ese efecto se desvanece y las perspectivas son negativas. Después de su invasión a Ucrania, Rusia orientó gran parte de su maquinaria económica para apoyar su esfuerzo bélico. En 2023, el Producto Interno Bruto creció 4.1% y en 2024 siguió fuerte, impulsado por gasto militar, mercado laboral ajustado y altos precios de productos básicos. Los ingresos del gobierno crecieron y el consumo privado subió por pagos de guerra y mayores salarios reales. A mediados de 2023 ya había señales de advertencia. Sectores ajenos a la economía de guerra como comercio, ocio, bienes raíces y minería comenzaron a rezagarse. La inflación aumentó, la demanda interna creció de forma desigual y Rusia enfrentó escasez de mano de obra, cuellos de botella e infraestructura limitada por el alto gasto militar. En 2025, la burbuja de la economía de guerra colapsó y el Fondo Monetario Internacional bajó el crecimiento de Rusia a menos del 1%. Las cifras trimestrales confirmaron la desaceleración y la inflación alta afectó a familias y empresas no militares. Moscú subió las tasas de interés del 16% en 2023 al 21% en 2024, limitando el crédito e inversión civil. La mano de obra se ha convertido en un gran cuello de botella. El desempleo es mínimo, pero no implica que haya suficientes personas en los puestos correctos. Rusia enfrenta crisis laborales por la disminución de su población activa, el reclutamiento militar y la emigración de migrantes y trabajadores calificados. Eso erosiona tanto la oferta laboral como la base impositiva, especialmente fuera de las grandes ciudades. El gasto de la guerra también requiere financiamiento. En 2024,
El gasto en defensa de Rusia llegó a niveles no vistos desde la era soviética y absorbió gran parte del presupuesto. Pero los ingresos del petróleo, el gas y los metales son más volátiles que nunca. Con la baja de precios de energía y menos rutas de exportación, los términos de intercambio empeoraron. También crece la deuda del gobierno. En 2025, Rusia redujo su pronóstico de crecimiento por las altas tasas de interés y costos de crédito que frenaron la inversión privada. Los déficits presupuestarios están creciendo, y el servicio de la deuda ahora representa una mayor parte de los ingresos del gobierno. La emisión de bonos nacionales es de las pocas opciones para financiar la guerra, ante el acceso restringido a mercados internacionales. Mientras que las industrias militares y de defensa son priorizadas, los sectores civiles están decayendo rápidamente. El sector inmobiliario, desarrollo, comercio y servicios, como hospitalidad y ocio, han sufrido fuertes desaceleraciones. La inversión en bienes de consumo e infraestructura no militar se está agotando. Los hogares sufren porque la inflación reduce el poder adquisitivo y muchos productos como tecnología importada y artículos de lujo escasean más. Incluso cuando los salarios reales aumentaron en algunos sectores en 2024, eso fue en gran medida entre los trabajadores vinculados a las cadenas de suministro militar o al apoyo bélico. Algunos trabajadores vieron estancamiento o disminución, y los indicadores ahora señalan un serio riesgo de recesión. Economistas advierten que si no se relaja la política monetaria y bajan los costos de préstamos, la economía podría contraerse más. Las previsiones de crecimiento para 2025 rondan el 15%, pero algunos analistas prevén crecimiento nulo o ligera contracción si empeoran las presiones externas. Si el gasto militar sigue siendo prioridad fiscal, los sacrificios serán inevitables. O Moscú tendrá que desviar fondos de la guerra o permitir que el sufrimiento civil y el declive económico se profundicen. Si las políticas pasadas de Putin son un indicador, él está dispuesto a que el pueblo ruso sufra con tal de lograr sus objetivos. Esto nos lleva a cómo sería realmente una economía mundial sin Rusia. El alejamiento de Rusia por parte de las naciones del mundo ha llevado a que los países con exportaciones de energía y minerales obtengan ganancias. Las energías renovables disminuyen la demanda de combustibles fósiles y las cadenas de suministro de metales, fertilizantes y granos tienen más opciones que hace una década. Las fluctuaciones de precios por decisiones políticas de Moscú afectan menos a los mercados globales. Clientes que antes seguían al Kremlin ahora pueden ignorar amenazas económicas de un dictador. Para la economía global, esta transición tiene dos efectos principales. El primero tiene que ver con el poder de influencia. Los recursos críticos, como los controlados antes por Rusia, ahora importan menos. El poder ahora está en países que controlan el capital, tecnología avanzada, transporte marítimo y finanzas. La resiliencia del mercado mejora, permitiendo a los compradores enfrentar interrupciones y reflejando más riesgos en los precios, sin depender de una sola fuente. La relación energética transatlántica, con Estados Unidos como proveedor clave de petróleo y gas natural licuado, es un cambio estructural que reduce de forma permanente el valor de la energía rusa. Esta reconfiguración global deja a Rusia con menos opciones favorables. Disminuye la demanda de exportaciones y los ingresos energéticos son más bajos y volátiles. La diversificación de mercados lleva a que los productores rusos vendan con descuentos o a menos compradores. Mientras los impuestos internos y gravámenes de guerra reducen márgenes corporativos, el aislamiento financiero y las brechas tecnológicas aumentan la presión. Las sanciones occidentales impiden el acceso al capital internacional, equipos avanzados y seguros para transportar cargamentos de alto riesgo. El comercio puede desviarse por China, India o Medio Oriente, pero esto solo es una curita para un gran problema de Rusia. Los analistas argumentan que la economía de Rusia es más débil de lo que sugieren las cifras oficiales, ya que las sanciones socavan directamente su capacidad para modernizar la industria y financiar el comercio. La demografía vuelve el futuro de Rusia aún más sombrío. Los problemas de larga data de envejecimiento y bajas tasas de natalidad ahora se ven amplificados por la inmigración y la movilización, creando una reserva cada vez menor de trabajadores calificados. Esto elevará los costos laborales en industrias civiles y dificultará que el país pase de exportar recursos a una economía tecnológica o de servicios. El resultado es un margen cada vez más reducido de opciones políticas para Moscú. De cara al futuro, se perfilan 3 escenarios generales para Rusia. El más probable es una lenta caída hacia un aislamiento más profundo. Las sanciones siguen firmes, sin acceso a financiamiento ni importaciones occidentales, y el gasto militar reemplaza la inversión civil. El crecimiento podría estancarse o contraerse moderadamente. Si sigue así, la economía rusa se reduce y no se diversifica. La productividad sigue baja. El país depende más de pocos socios, y los rusos comunes ven caer sus ingresos reales. Otra opción sería que Moscú aumente el comercio con China,
India, Turquía, Emiratos Árabes Unidos y otros socios no occidentales. Eso podría estabilizar la producción y evitar una recesión profunda, pero implicaría precios más bajos, menos inversión y mayor dependencia de esos socios. El futuro más ambicioso y menos probable para Rusia sería reintegrarse estratégicamente a los mercados occidentales. Eso requeriría reformas políticas y económicas profundas, así como pasos creíbles hacia la desescalada. Es el escenario más difícil de imaginar, pero el único que podría reactivar la economía rusa y reducir el gasto bélico. Si Rusia sigue perdiendo presencia, los ganadores son evidentes. Estados Unidos, Medio Oriente, África, América Latina y Asia concentrarán más flujos globales de energía y materias primas. Los mercados serán más flexibles y diversos, y la influencia se trasladará hacia redes antes eclipsadas por las grandes reservas de energía y minerales de Rusia. Eso no significa que Rusia desaparezca. Sigue siendo una potencia regional con gran arsenal y recursos. La época en que una decisión del Kremlin podía disparar precios globales y causar pánico financiero ha terminado. Europa ha disminuido mucho su dependencia del gas ruso. Los mercados globales hallaron nuevos proveedores de petróleo, metales y fertilizantes, y las sanciones aislaron gran parte del alcance financiero de Moscú. Una economía impulsada por la guerra está bajo presión debido a la inflación, la escasez de mano de obra y la disminución de los ingresos, mientras el crecimiento del Producto Interno Bruto se desacelera. A futuro, la economía global valorará más la flexibilidad y cooperación que el dominio de recursos brutos. Rusia enfrenta una elección. Si no puede ir más allá de la militarización y las exportaciones con descuento, entonces su futuro no será sobre establecer los precios globales. Se tratará de luchar solo para mantener un lugar en un mundo que ya no lo necesita. La economía mundial quizá ya no necesite a Rusia, pero el país sigue sorprendiendo. Mira 50 datos increíbles sobre Rusia que no sabías para descubrir las verdades impactantes ocultas detrás de los titulares o haz clic en este video en su lugar.